Mi querida y admirada doctora Julieta Fierro, investigadora del Instituto de Astronomía de nuestra UNAM. Antes que nada, muchas gracias por recibirnos aquí en tu casa, Julieta, para esta conversación. No, al contrario, la gratitud es mía. Siempre que hay espacios para la ciencia y sobre todo para hablar de mentes brillantes, pues es una gran oportunidad. ¿Qué significa la partida? A perderse en el universo o a mantenerse en él, no lo sé. Esta mente brillante, deslumbrante de Stephen Hawking. Pues yo creo que por fortuna nos deja un gran legado y se fue cuando su mente seguía siendo excepcional. Y creo que eso es maravilloso. Su cuerpo no le funcionaba bien, pero su mente hasta el último instante estuvo extraordinaria. ¿Cómo es posible? ¿Qué es la inspiración? ¿Qué hálito? ¿Qué puede provocar que una mente en un cuerpo con tantas limitaciones? Hubo un momento que ya nada más podía mover un dedo y otro momento en que apenas podía mover un párpado y le crearon un aparato para que pudiéramos escuchar lo que quería decir. ¿Qué mueve a una mente como esa, a pesar de estar en un cuerpo tan limitado, a seguir creando, maestra? Fíjate que debe haber tenido una personalidad deslumbrante. He pensado mucho en él ahora que ibas a venir, porque he tenido que dar pláticas mudas. O sea, en algún pueblo donde hablan tzotzil, por ejemplo, en la India, en un pueblo donde los niños no hablan inglés, a niños sordos. Pero he pensado mucho que yo puedo hacer experimentos, demostraciones. Imagínate la fortaleza de este hombre que moviendo parte de su cachete podía controlar la voz a través de una computadora y mantenía a los auditorios llenos. Deslumbrados todos por esa... Imagínate qué carisma tenía este hombre tan fantástico. Voy a retomar esta palabra tuya, maestra. Sí. Imagínate. Me dices, imagínate. ¿Cuán poderosa es la imaginación cuando se trata de hacer ciencia? Porque en principio sería una contradicción. Se supone que la ciencia son números, cálculos muy precisos. ¿Qué tanta imaginación necesita el científico para poder crear ciencia? Pues él muchísima, porque derrumbó creencias del pasado. O sea, los hoyos negros en principio eran lugares donde todo pesa tanto que ni siquiera la luz puede escapar. Y él lo que descubrió es que los hoyos negros se evaporan. Entonces, imagínate la mente de un hombre que dice, no, los hoyos negros sí se pueden evaporar. Hay un efecto túnel y cuando se generó el universo había millones de hoyos negros pequeñitos y ya se evaporaron todos. Es más, hay hoyos negros virtuales, se forman en nuestra atmósfera y en los aceleradores de partículas, pero duran tan poquito que no los podemos sentir. ¿Tú te das cuenta lo que es echar abajo esa ciencia dura que tú dices que se piensa que está muy establecida, la que desarrolló Newton, la que desarrolló Einstein, y dar una alternativa y además que se haya comprobado? Es increíble. ¿Él concilia la relatividad con la tesis cuántica? Con la mecánica cuántica, sí, es una cosa muy bonita. En un hoyo negro, en principio, las cosas caen. Pero desde el punto de vista de la relatividad, el tiempo se dilata. Como seguramente has oído, ¿no? Que si se van dos gemelos idénticos y uno se mueve cerca de la velocidad de la luz, el tiempo pasa más despacio para el que se está moviendo muy rápido. Y cuando regresa, uno ya envejeció y el que se va al espacio es joven. Pues cuando un objeto se cae a un hoyo negro, desde el punto de vista de nosotros, claro, se mueve más rápido porque el hoyo negro lo jala más y más, entonces tarda un tiempo infinito en caer. En otras palabras, nunca cae al hoyo negro. Se queda en una cosa que se llama el horizonte de eventos. Y ahí se acumula y se acumula y se acumula toda la información de los objetos que van cayendo al hoyo negro. Es decir, en una superficie de espesor casi cero, tienes
información de 3 dimensiones. Es como si la superficie de un hoyo negro fuera como un holograma. Tú en una placa fotográfica de 2 dimensiones puedes ver 3 dimensiones. Pues él se dio cuenta que en los hoyos negros podía ver eso. Y por eso se decía que los hoyos negros a la Hawking son hologramas, justamente utilizando cuestiones de relatividad. Mencionaste también la palabra tiempo. Parte del legado inmenso de Stephen Hawking está en esta obra, Breve Historia del Tiempo. Y bueno, sabemos que es el libro científico con mayor tiraje en toda la historia, 12 millones de ejemplares. Pero curiosamente también se dice, a lo mejor es el libro menos entendido, porque muchos de nosotros nos atrevimos a su lectura y nos maravillamos, aunque no entendiéramos todo, porque son de pronto teorías complicadas, complejas de entender. Hawking sabía que no se entendía su libro. ¿Y sabes cómo lo supo? Porque la primera edición tenía ratas, le faltaban 60 páginas y no hubo ni una sola reclamación. Así es que él se dio cuenta que la gente compraba el libro porque había que estar a la moda y entender estas maravillas, pero sabía que la gente no entendía nada. Y por eso se asoció con un divulgador para escribir Un universo en una cáscara de nuez, que es un libro un poquito menos complicado de leer que el de la historia del tiempo. Pero todo el mundo quería tener ese libro. Pero hay muchos así. Hay libros de James Joyce que no se entienden y la gente compra, que no se entiende nada. Y claro, y que son muy literarios. Pero hay que tenerlos, pero hay ¿no? que tenerlos. Sí. Ahora, aún para ustedes los científicos, entiendo que las teorías que establece Stephen Hawking no son del todo comprobables, pero abren un panorama inmenso en más de un sentido. Sí, sí. ¿Será por eso que nunca le dieron el premio Nobel de Física, siendo el más conocido de los científicos después de Einstein y el hombre más influyente en la física seguramente en la última mitad del siglo y principios de este? ¿Por qué no le dieron el Nobel? Es muy difícil elegir a quién debe recibir el premio Nobel. Por ejemplo, estoy en la Academia de la Lengua y le solicitan a la Academia Mexicana de la Lengua candidatos para los premios Nobel, como te imaginarás. La Academia Sueca nos pregunta que quién. Y hay muchos grandes escritores en el mundo y es muy difícil elegir. Y siempre hay enojo, ¿no? ¿Por qué a Borges no le tocó el premio Nobel de Literatura? ¿Por qué a Carlos Fuentes no le tocó? En fin, hay malestar pero en el caso mundo. De la ciencia, y de la física... Sucede lo mismo. Pero no sería porque no eran comprobables sus teorías y los otros, y los premios Nobel habituales dicen, pues porque hizo esto y esto muy específico. A Einstein no le dieron el premio Nobel por la relatividad, ni por otros trabajos fundamentales que hizo. Se lo dieron por el efecto fotoeléctrico, que tenía más bien un toque ingenieril. Es muy difícil escoger a quién. Hay muchas ideas extraordinarias y estos premios Nobel de física de épocas recientes pues son muy importantes. Estas cosas que tienen que ver con las ondas gravitacionales, que finalmente es un tributo a Einstein, pues bien valían la pena también. Ahora, igual pensaban que iba a vivir más tiempo. Es posible porque tenía 65 años. Hablando del tiempo, que siempre es cruel, se nos agota en esta ocasión. Tenemos, sin embargo, unos minutos más. Y yo quisiera que nos hablases un poco, además de esta herencia, digamos, de carácter científico, ¿cuál es la gran lección de humanidad que nos deja alguien como Stephen Hawking con esta carga tan terrible de limitaciones que lo condiciona la mayor parte de su vida y que sin embargo no solamente pervive en sus creaciones cerebrales y científicas, sino también en su deseo de seguir viviendo, incluso con un gran sentido del humor? ¿Sí? Y del amor, que es lo más parecido. ¿Qué significa la herencia humana
humanista, uno humanística. debe aprender a ser feliz. Si él era un hombre feliz, quiere decir que todos nosotros podemos buscar la manera de serlo. Y era una persona generosa, porque dedicar su tiempo a la divulgación de la ciencia, darse cuenta de que lo que hizo con la breve historia del tiempo no estaba funcionando y decir, yo necesito ayuda de alguien que sí me pueda ayudar a explicar las cosas sencillas, también es un acto de humildad y de reconocer las limitaciones propias. Es decir, es un hombre ejemplar. Hacia la ciencia y a lo que la ciencia puede significar para todos nosotros los seres humanos, para los mexicanos en particular. Yo sé que ahora está de moda lo natural, lo verde, lo ecológico. Vamos a suponer por un instante que nosotros actuáramos de manera natural. ¿Qué haríamos? Pues lo que hacemos, saquear a la naturaleza. Yo me robaría a Ricardo en este momento. Lo que nos robamos lo destruimos. Ya lo único que nos queda gratis es el aire. Y estamos destruyendo la atmósfera. ¿Cuál es la solución que ofrece la ciencia? La innovación. Aparatos pequeñitos como los celulares que nos sirven para fotografiar, para ubicarnos, para jugar, para tener memorias enormes, para leer libros. Es decir, aparatos relativamente baratos, ligeros y con pocos materiales. Para que haya innovación como un celular, se necesita ciencia básica, porque la ciencia genera tecnología y esta innovación. Si queremos sobrevivir como humanidad y queremos que México sea un país poderoso, hay que aportarle a la ciencia y seremos un país más justo donde todos podamos vivir mejor. Maestra, aleccionador sería una palabra muy pobre. Es maravilloso hablar contigo. Muchas gracias. Ricardo, gracias Siempre por un venir. deleite y ojalá podamos platicar de vez en cuando. Y gracias con más por frecuencia. dejarte robar. Gracias, maestra Julieta Fierro, gracias. No, gracias a ti. Gracias, linda.